En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús enseña esto. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. En este tiempo que estamos viviendo como iglesia de construcción, Jesús nos hace esta pregunta. ¿Dónde vas a construir? ¿En la arena o en la roca? Hoy vos que estás recibiendo esta enseñanza, ¿la vas a poner por obra o simplemente la vas a ignorar? Nuestro deseo como iglesia es que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión de seguir a Cristo, de ser sabios y de construir una vida espiritual sana y correcta sobre la roca que es Jesucristo. Bienvenido y bienvenida a este podcast En Construcción. Hoy vamos a hablar sobre construir una relación con Dios. Como siempre, te invito a que puedas tener ahí a mano algo para anotar. Y anota este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 30. La versión que voy a leer es la NTV. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Quiero que podamos empezar este nuevo episodio entendiendo la importancia de construir una relación con Dios. Jesús dio su vida en la cruz para que todo lo que nos separaba de Dios sea sacado del medio. Todo lo que era un impedimento, el pecado, nuestra maldad, nuestra naturaleza caída, Jesús vino a redimirlo todo y nos hizo limpios delante del Padre. ¿Para qué? ¿Qué significó la muerte de Jesús? Su muerte abrió el camino, nos dio acceso para conocer a Dios, para que podamos tener, como leíamos en este versículo, una relación correcta con Él. Y es esta relación correcta la que nos va a permitir ver su gloria. Y conocer a Dios nos permite amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Yo quiero que por un momento vos puedas pensar en cuáles son esas cosas que sentís que se te son difíciles de dejar o de aprender. Desde que empezaste a venir a la iglesia, no sé si habrá sido hace poco o hace tiempo, pero no sé, leer la Biblia, orar, cantar en la iglesia o quizá dejar hábitos. Saber dejar de decir malas palabras, dejar pecados ocultos o formas de vivir que siempre tuviste y te fue o te es difícil dejarlo atrás. Conocer a Dios simplifica todo esto. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos, más amamos lo que Él ama y más aborrecemos lo que Él aborrece. Dejamos el pecado no porque sabemos que lo tenemos que dejar, sino porque conocemos a ese Dios que odia el pecado y nuestro deseo de querer estar con Él nos va a llevar a dejar eso que nos aparta de Dios. Y ese mismo deseo nos lleva a querer llevar una vida que sea de agrado para Él. Entonces, al conocerlo y conocer lo que Él ama, lo que Él busca de nosotros, sus deseos, su voluntad, al conocerlo es cuando en nuestra vida comenzamos a tomar decisiones que sean para agradar al Señor. En conclusión, tener una relación con el Señor nos permite conocerlo. Cuanto más lo conocemos, más llenos somos de Él y más nuestra vida es transformada. Pero hay una forma correcta de relacionarse con Él. Habíamos leído en el versículo de Romanos.
Él nos posiciona en una relación correcta y al estar en esa relación correcta nos enseña su gloria que transforma, su gloria que sana, su gloria que redime. Y hoy en esta primera parte quiero darte una de las 2 herramientas que vamos a ver para poder construir una relación correcta con Dios. Así que anotá ahí la primera herramienta, la Biblia. En Mateo 4, Jesús pone su propia vida de ejemplo y vemos cómo Él es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Y yo quiero que recuerdes este dato porque ahora te voy a explicar, es muy importante. Vemos que hay 3 ocasiones en las que Jesús es tentado. 3 ocasiones en las que Satanás se le presenta a Jesús y lo tienta para cuestionar su identidad como hijo de Dios. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Solamente voy a leer esta, pero en las 3 ocasiones en las que Jesús es tentado responde exactamente de la misma forma. Escrito está. Esto nos muestra que Jesús era un conocedor de la palabra de Dios. Él pone su propia vida como ejemplo de la importancia de esta herramienta para construir una relación correcta con Dios. Quiero que volvamos a este dato que te dije que recuerdes, que Jesús había sido llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Porque muchas veces en la que nuestra fe y nuestra identidad van a pasar por pruebas. Algunas pruebas van a ser livianas, otras van a ser más grosas, pero las pruebas son necesarias para comprobar el verdadero estado de nuestro corazón, para comprobar los cimientos de la vida que estamos construyendo. Y una vida que es construida sobre la roca, una vida que es construida sobre la palabra de Dios, jamás va a ser derribada. Y Jesús nos muestra, cada vez que el enemigo venía con una mentira, Jesús, que conoce la verdad, la palabra de Dios, no iba a caer en su trampa. Porque ¿cuál es la única forma de derribar la mentira? Es con la verdad. Y Jesús, el Verbo de Dios, Él es la verdad. Las pruebas van a venir. Y si nuestra vida no está cimentada en la palabra de Dios, fácilmente caeremos. Van a venir los vientos, van a venir las lluvias, las inundaciones, los problemas, las crisis, los tiempos difíciles. Y si nuestra vida no está cimentada en el lugar correcto, grande va a ser nuestra ruina, como dice la palabra. Quiero darte unos datos acerca del efecto de la Biblia en el cerebro humano. En la descripción de este video te voy a dejar el link del video en el cual extraje estos datos. Pero básicamente habla de que el Centro de Compromiso Bíblico de los Estados Unidos estudió a más de 40.000 personas para determinar los efectos de la Biblia en el cerebro. Y mientras recogían los datos, se dieron cuenta que las personas que leían la Biblia 1, 2 o 3 días a la semana presentaban cambios insignificantes. Pero las personas que leían la palabra 4 días a la semana, los cambios incrementaban exponencialmente. Nada que ver a las anteriores personas. Y arrojaban datos como que la soledad, la ira, la amargura en relaciones caían al entrar en contacto con la palabra. El alcoholismo, el sentimiento de parálisis o estancamiento espiritual, la depresión, la pornografía, caían en las personas que leían la palabra 4 veces a la semana. Dentro de los aspectos positivos sobre estas personas, el compartir la fe, el discipulado y el compromiso en la fe incrementaban exponencialmente sobre estas personas. Pero ¿qué pasa con la Biblia? ¿Por qué sucede esto cuando la leemos? La Biblia es la palabra de Dios.
fue inspirada por Él. Y si alguna vez te preguntaste cómo es escuchar la voz de Dios, la Biblia es la voz de Dios más segura, más que la que te puede hablar una persona, más de lo que vos mismo podés tratar de entender. La Biblia es la palabra de Dios más segura. Y si hay un lugar donde Dios te va a hablar, donde vas a escuchar su voz, es a través de la Biblia. Anotá estos puntos de lo que produce la Biblia sobre cada uno de nosotros. Número 1. Nos infunde fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso a veces nos sentimos débiles en nuestra fe. Sé que más de una vez habremos querido tirar la toalla con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la célula, a leer, a orar. Quizás saliste de un momento débil de tu fe porque alguien te ayudó, un amigo, un líder, los pastores, y aguantaste lo más que pudiste, pero después de nuevo volviste a caer. Y nuestra vida espiritual se termina transformando en un sub y baja espiritual interminable, donde por un par de días estás bien y después vuelves a estar recontra mal. Y esta relación que queremos construir se transforma como una relación tóxica en la que prometemos cambiar, prometemos empezar a hacer muchas cosas en el Señor, en la que nos mentimos a nosotros mismos, donde no somos sinceros con Dios, solamente lo buscamos por conveniencia, cuando necesitamos un milagro, una bendición. Y todas estas cosas simplemente son síntomas de una fe que están haciendo de nuestras propias fuerzas, pero no están viniendo del oír la palabra de Dios, como habla Romanos 10. Esta fe que viene de Dios desata en nosotros un mayor deseo de compromiso, de formar parte de su obra, de permanecer siempre en su casa, de buscarlo aunque no tengamos fuerzas y de apartar tiempo de donde no tenemos para estar con Dios. Llenate de la fe que viene por el oír la palabra de Dios y vas a ver que tu vida natural y espiritual van a cambiar radicalmente. Y punto número 2, la palabra de Dios nos perfecciona. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que la razón por la que más se nos es difícil leer la Biblia es porque nos corrige. Porque a nadie le gusta que lo corrijan, mucho menos cuando estamos totalmente convencidos de que estamos en lo correcto. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando conocemos a Dios por medio de las Escrituras, conocemos el verdadero estado de nuestro corazón. Y está este ejemplo de que, imagínate que tenés una remera blanca, que ya la tenés hace 5 años, está recontra lavada, pasó de todo, pero ahí está, tu remera blanca. Y después de 5 años de tenerla decís, bueno, me voy a comprar una remera nueva. O se acerca un amigo con una remera blanca, nueva, y te la muestra. Cuando vos pones esa remera, que vos creías que era blanca, frente a la remera blanca nueva, mirás ambas y decís: no, pero realmente mi remera no es blanca. Y comenzás a darte cuenta que quizá tu remera está amarillenta, está gastada, no tiene ese color blanco, limpio y nuevo. De tal forma, en nuestra vida, cuando la comparamos a través de la palabra de Dios con la vida de Jesús.
creemos que estamos en lo correcto, creemos que tenemos la razón, creemos que estamos limpios, que no hacemos nada malo, que nuestra vida es perfecta. Pero cuando comenzamos a tener contacto con la palabra de Dios y conocemos a Dios y el corazón que Él tiene para nosotros, empezamos a compararlo y ver la vida de Jesús y decimos: yo estoy lejos de ser como este hombre. Pero cuán grande es su gracia, que a pesar de ser pecadores, Él dio su vida para limpiarnos. Y su gracia nunca acaba. Por eso nos dio su palabra, nos permite escuchar su voz, nos permite ver la vida de Jesús y experimentarlo hoy, para que cada día vivamos humillados en su presencia, reconociendo que necesitamos más de Jesús. Necesitamos ser limpios constantemente, arrepentirnos de nuestro pecado. Su vida nos perfecciona, su palabra nos perfecciona. Y para terminar, yo quiero dejarte con algunos tips de cómo comenzar a construir esta relación correcta con Dios por medio de la palabra. Anotá, tip número 1, pedí ayuda al Espíritu Santo. Él es la persona que va a hacer que eso que vos estás leyendo cobre vida en tu corazón. No busques entender la Biblia con tu entendimiento, con tu inteligencia y tu sabiduría. Solamente el Espíritu Santo es el que revela la verdad, el que nos revela a Jesús a través de las Escrituras. Número 2. Lleva un orden. Mi consejo es que empieces leyendo por los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empezando desde Mateo y leyendo un capítulo por día nada más. Llevar un orden es importante porque es como cuando queremos ver una película. Es imposible entender una película si en vez de arrancar por el principio, arrancamos a partir de los 30 minutos. Vemos un poquito y después vamos al final. Vemos el final y después recién ahí vemos el principio y después vemos a partir de los 40 minutos. Es imposible. Por eso llevar un orden te va a llevar a una mejor comprensión de la palabra. Número 3. Toma notas. Toma notas de lo que no entiendas y también toma nota de cómo podés poner en práctica eso que acabas de leer. Recordá que prudente es el que oye y el que hace. Número 4. Memoriza versículos. A veces memorizamos canciones, memorizamos frases y cuántas cosas memorizamos que nos gustan, pero ninguna nos edifica como la palabra. Entonces comencemos a guardar las palabras del Señor, memoricémosla y abracemos sus palabras. Número 5. Compartí con otros para crecer en entendimiento. No hablando con respecto a compartir la palabra con quienes no conocen, sino con quienes sí conocen, tus hermanos de la iglesia, tus hermanos de la célula, tus líderes. Compartí de lo que Dios te está hablando y comenzá a tener conversaciones con ellos que edifiquen, para entender más, para ver diferentes puntos de vista, vivencias, dudas y crecer en hermandad y en familia. Así que esta fue la primera parte de este episodio número 2 de cómo construir una relación con Dios. Te invito a que puedas suscribirte, puedas darle me gusta a este video, que actives la campanita para que te avisen cuando subimos la segunda parte de este episodio y que estés atento a los próximos episodios que están por venir. Antes de terminar, quiero que podamos hacer una oración y sellar en el Espíritu todo esto que estamos aprendiendo. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta oportunidad de crecer, de aprender y sobre todo de hacer. Hoy tomamos la decisión de construir una relación correcta con vos. Danos entendimiento, danos sabiduría y danos revelación de las Escrituras. Apasionanos por ella, hazme entenderla y amarla, porque sé que hay un propósito a través de ella. Yo quiero conocerte más, yo quiero enamorarme más de vos, yo quiero que mi vida sea transformada, quiero conocerte a través de la palabra. Espíritu Santo, ayúdame e impúlsame a cada día poder tomar la decisión de conocer más a Dios y dejarme llevar por Él a una relación correcta.
como Él lo planeó para mí. Gracias, amado Jesús, gracias Padre, y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.